Buenos días. Antes que se me olvide, en sus boletines hay un anuncio. Próximo 18 de septiembre hay una conferencia para matrimonios. Vamos a aprovechar la presencia del pastor Leonel Ortiz para que viernes 18 de septiembre, 6:30, una conferencia para matrimonios. Para que por favor entonces necesitamos que se inscriban las personas que vayan a participar. Necesitamos tener el dato de asistencia y de esa manera poder organizar el evento. Por favor, lo hacen con nuestra hermana Marta o con el pastor o con la señora del pastor para que podamos llevar el registro de las personas que van a participar. ¿Qué tal les ha parecido el tema de los colombianos que están saliendo de Venezuela? Complicado, ¿no? Las cifras hablan de más de 2.000 personas que han sido expulsadas de Venezuela, pero también hablan de más de 15.000 personas que voluntariamente se han regresado porque seguramente saben que lo que viene no es fácil. Y creería yo que la mayoría de nosotros no teníamos ni idea de la magnitud de la situación y mucho menos de las cifras. Sabíamos que había mucha gente en Venezuela, muchos colombianos, pero no sabíamos ni la cantidad de personas ni las circunstancias bajo las cuales esas personas estaban viviendo. Y lo más interesante de todo es que muchos de ellos, aún sabiendo que están en una tierra que no es de ellos, muchos de ellos están viviendo ilegalmente, pero muchos de ellos aún se aferran y quieren quedarse allá, aún cuando el vecino país no los quiere. Podemos tener muchas apreciaciones como personas, como colombianos y como cristianos. Sin embargo, lo que argumentan en el otro país es que están haciendo valer sus leyes, y es que hay personas que están de manera ilegal y están procurando que salgan. Poder uno entender eso y poder darse cuenta que muchas cosas que están ocultas para nuestra mente y para nuestros ojos, aún estando ocultas, son una realidad, pues lo único que nos muestra es cuánta ignorancia tenemos nosotros de todas las cosas, de cómo son y cómo se desarrollan. Algo que para nosotros es importante y quiero que lo tengamos como base en lo que vamos a hablar en esta mañana, es que cuando Jesucristo murió en la cruz, murió por nosotros, amén. Pero no solamente murió por nuestros cuerpos, murió también por nuestra alma. O sea, Jesucristo pagó por todo lo que nosotros somos. No hay nada de nosotros que no le pertenezca a Él si somos sus hijos. No hay nada por lo cual nosotros podamos creer que tenemos el derecho a tomar decisiones pensando que hay algo en nosotros de lo cual Cristo no es dueño. Una pregunta que quiero hacerles antes de que oremos y es, ¿ustedes se han preguntado por qué si Dios le iba a dar al pueblo de Israel una tierra que era prometida, por qué no se las dio desierta? ¿Por qué se las dio habiendo pueblos extraños? ¿Se han preguntado ustedes eso? O sea, si alguien viene y me dice, Jaime, yo quiero regalarte una casa, y me dice, esta es tu casa, pero resulta que ahí hay como 5 familias que viven en ella hace mucho tiempo y se creen dueños de ella, pues yo le diría, no, sáquelos y después regálemela. Porque ¿cómo voy yo a disfrutar de una casa que está ocupada? ¿Se preguntan ustedes por qué el Señor les entregó al pueblo de Israel Canaán estando ocupado? Leímos en Deuteronomio 7:7 que dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, a Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Esas 7 naciones eran mayores que Israel y más poderosas que Israel mismo. Y aún así Dios le dijo, esa es la tierra que yo tengo para ti. ¿Se han preguntado ustedes por qué hizo eso el Señor? ¿Y por qué no simplemente les dijo, esta es la tierra que está libre para ustedes, vaya y disfrútenla? Pues es algo que nos vamos a responder en esta mañana con la ayuda de nuestro Señor. Vamos a orar.
Padre, tu sabiduría, Señor bendito, tu conocimiento y toda tu verdad, amado Señor, para nosotros es insondable, Padre de los cielos. Como las aguas del mar, amado Padre, como sus profundidades, Señor. Así es todo lo que tú tienes para nosotros. Sin embargo, Padre amado, nosotros solo nos allegamos a la orilla. Por tu misericordia nos permite, Señor de los cielos, conocer, Señor, en parte lo que tú eres. Y por eso te pedimos, amado Padre, que abra nuestros oídos y nuestros corazones, abre nuestros ojos y nos permitas ver, sentir, vivir tu palabra, Señor. Porque el Evangelio, Padre amado, como veíamos en la escuela, es poder de Dios para salvación. Y eso es lo que tú quieres para tus hijos, Señor, salvarles. Sin embargo, Padre amado, el precioso plan de salvación es necesario, amado Señor, que podamos conocer, Señor, quiénes somos y por qué necesitamos ser salvados. Guíanos, Señor, en esta mañana y permite que tu palabra sea expuesta de una manera clara, de una manera diáfana, no con premura, Señor, ni con emoción de hombre, Señor, sino que seas tú, Señor, revelándote a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Hermanos, veíamos ahora que Cristo tiene el poder y tiene la propiedad de nosotros completamente. Sin embargo, cuando Cristo nos toma, en nuestro corazón ya moraba el pecado. Y gracias a Dios por la introducción que hizo mi hermano Mario en la enseñanza familiar, porque es lo que Dios nos manda, que nos examinemos, que nos examinemos porque el pecado mora en nosotros. Así como ese jebuseo, ese amorreo, ese cananeo, ese fereceo ya vivía en Canaán cuando la tierra prometida le fue entregada a Israel, así en nuestro corazón el pecado ya moraba, ya estaba arraigado. Así como ese fereceo y ese amorreo ya tenían a la tierra de Canaán como tierra propia en la cual habían hecho sus fortificaciones y vivían en ellas, el pecado también ya moraba en nosotros desde antes que el Señor llegara a nosotros. Y en nuestro corazón no hay ninguna parte tan sagrada, tan secreta y tan oculta en la que el pecado no haya entrado, porque precisamente es parte de nuestra esencia y es parte de la herencia que nosotros hemos recibido. Y el pecado, como ese fereceo, como ese jebuseo y como cualquiera de esas 7 naciones mayores a Israel, tiene sus ciudades fortificadas, tiene carros, tiene sus trincheras. Y es por eso que es necesario que nosotros conozcamos realmente la naturaleza de lo que es ese enemigo, para poder que nosotros sepamos cuánta necesidad tenemos de que sea Dios quien nos ayude. Y en el mismo pasaje de Deuteronomio tenemos la esperanza, porque el Señor dice que cuando cuando Dios haya echado de delante de ti a esas naciones, el Señor nos manda a que luchemos contra ese enemigo, no en nuestras fuerzas, sino con su respaldo. Y leímos en Deuteronomio 7:20, que va a ser el pasaje el cual vamos a estudiar esta mañana, que también dice: también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido de delante de ti. Y el Señor claramente nos está diciendo que va a haber una guerra frontal contra el pecado y el Señor nos va a fortalecer para hacerlo. Sin embargo, también dice que van a mantenerse unos pecados. Dice que quedaren y los que se hubieran escondido de delante de ti. Aquí hemos hablado sobre el pecado. Hemos hablado de que hay pecados evidentes, hay pecados públicos y que hay pecados que no son tan evidentes, los que están dentro de nuestro corazón, los que seguramente solamente en secreto el Señor nos ha mostrado, o seguramente no nos los ha mostrado, y por eso leíamos también
Cuando nuestro hermano Rodrigo leía la porción de Salmos en el tiempo de arrepentimiento, que el salmista le decía, líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Y esos pecados ocultos son de los cuales vamos a hablar también en esta mañana. En Primera de Samuel, nuestro Señor nos enseña en las Escrituras cuando a Saúl le es encomendado que vaya en guerra contra los amalecitas, que destruya todo lo que hay en ese pueblo, absolutamente todo. Y lo leímos en Deuteronomio. El Señor le dice, y no vas a hacer ningún tipo de parentela con ese pueblo, ni hablarás tus hijos, ni tomar de las hijas de ellos para ti. Y cuando vemos en este tema de Venezuela, vemos que es un tema complejo, vemos que viven colombianos, colombianos con hijos nacidos en Colombia, colombianos casados con venezolanos, colombianos casados con venezolanos con hijos venezolanos, o sea, y eso es lo que implica el mezclarse un pueblo con otro. Y es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, vas a entrar a esa tierra, pero no te vas a unir con ese pueblo. Sin embargo, cuando nosotros vemos al rey Saúl, cuando le fue encomendado que acabara con los amalecitas, ¿qué hizo con Agag? Le perdonó la vida. Y no es coincidencia que diga 1 Samuel en el 15, versículo 32, cuando pide Samuel que le traigan a Agag, dice, y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Agag representaba el enemigo. Agag representaba el pueblo que había de ser destruido. Pero este Agag viene alegre, como vienen a nosotros los pecados que toman forma placentera. Esos pecados que se disfrazan de algo bueno. Esos pecados que nosotros vemos de una manera distinta. Esos pecados que nosotros no le llamamos como pecado. Y los vemos placenteros porque nos dan gusto en nuestra carne. Y algo nos dice, como le dijo, algo le dijo a Saúl, déjalo vivir, deja vivir a Agag, déjalo vivir. Muchas veces nosotros tenemos el pecado enfrente, pero algo dentro de nosotros nos dice, déjalo vivir. Es tan difícil eliminar el pecado, cortarlo de raíz. Es cuando vemos nosotros, cuando el Señor nos muestra cómo Saúl tenía una orden perentoria de Dios y él tomó la decisión de que viviera el rey y escogió lo mejor del ganado. Es cuando nosotros tomamos una decisión frente a lo que Dios manda. Dios manda. Nosotros estamos llamados a obedecer. Cuando le aportamos algo de nuestra opinión, cuando le aportamos algo de lo que nosotros creemos, nosotros estamos desobedeciendo a Dios. Y a veces disfrazamos nuestras opiniones de buenas intenciones o simplemente por querer agradar a otros. Saúl dijo, es que el pueblo quiso hacer o el pueblo, pero si Dios había mandado, estábamos llamados a hacerlo. Cuando el Señor entra en nuestro corazón, lo que el Señor implanta en nosotros es una nueva naturaleza, porque el Señor lo que nos dice es que Él va a hacer de nosotros una nueva criatura. Y esa nueva naturaleza es nacida del Espíritu, el Espíritu Santo. Pero entonces eso es como si yo, cuando a mí me regalan esa casa donde hay 5 o 7 familias, entonces le digo a mi hijo, ve a esa casa y dile a los que están allá que se salgan. Esa nueva naturaleza está creciendo. Esa nueva naturaleza es pequeña. El viejo hombre, el pecado, está arraigado. Es un viejo hombre con mañas, un viejo hombre con vicios, fuerte, en un ambiente propicio para él. ¿Cuál es el ambiente propicio para el viejo hombre? El mundo, la carne, los deseos. ¿Qué es lo único que hace que la nueva naturaleza pueda fortalecerse y salir adelante? El precioso poder del Espíritu Santo. Si no obra en nosotros el precioso poder del Espíritu Santo, la nueva naturaleza no tiene ninguna oportunidad. Porque es una lucha entre un viejo hombre y un bebé que está creciendo. Y es
esa propiedad de Cristo en nosotros la que tiene el derecho sobre nosotros, pero el pecado todavía está siendo posesión de nuestro corazón. Muchos cristianos se asustan cuando uno habla del pecado. Del pecado hay que hablar, hermanos, porque es que si nosotros no, en nuestro corazón, no nos es revelado que es contra el pecado y es por el pecado que estamos condenados a muerte, entonces estamos peleando contra un enemigo invisible y no tenemos ninguna lucha. Y ante esa circunstancia tenemos una única esperanza, Cristo Jesús. Es la única esperanza, porque solamente Él pudo derrotar al pecado. Porque si el pecado tiene posesión en nosotros, solamente Cristo Jesús es el que nos puede fortalecer para, primero que todo, mostrarnos cuál es el pecado, mostrarnos qué tan grande y qué tan fuerte es el pecado y qué tan débiles e incapaces somos nosotros para hacerle frente. Y es en ese momento cuando por misericordia de Dios nos es revelado que necesitamos un Salvador, que necesitamos un Salvador. ¿Para qué? Para pelear con nuestro pecado. Y en el pasaje de Deuteronomio, cuando el Señor le dice, y les voy a dar una tierra, y allá hay naciones fuertes, les recomienda, no tengan ningún tipo de relación con esas tribus. No. Es lo mismo que nos dice el Señor con el pecado. Nosotros no debemos tener tregua con el pecado. No, es que yo le dije mentiras al niño porque es que si le digo la verdad que me voy a trabajar, entonces se queda llorando. Entonces le digo, ya voy a la tienda y ya vengo. Es una mentira, es pecado. Antes si estás infundiendo más inseguridad a ese niño que se va a una tienda y se demora 4, 6 horas en volver. No, es que es una mentira piadosa. Es mentira, hermanos. O sea, no hay ninguna manifestación del pecado con la cual nosotros debamos tener tregua. Y seguramente nosotros hayamos sido fortalecidos para combatir el pecado y estemos convencidos de muchos pecados. Seguramente ya no eres borracho, seguramente ya no eres ladrón, seguramente ya hayas moderado tu lenguaje, pero ¿será que todavía tienes mal genio? ¿Será que todavía tienes impaciencia? ¿Será que todavía dices cosas como con doble sentido? Porque esos pecados que son visibles son a los cuales nosotros atacamos directamente. Pero hay muchos pecados enquistados en nuestro corazón con los cuales nosotros seguimos conviviendo. Hermanos, y como cristiano, el mismo pecado que yo tengo, el mismo derecho que yo tengo a que un pecado, esos que yo llamo pecados light o pecados pequeños me domine, es el mismo derecho que tengo a que Satanás me domine. Es lo mismo porque me estoy convenciendo a mí mismo que lo malo es bueno y eso no es así. ¿Quién es el que da el fruto? ¿El pámpano o la vid? ¿Quién es el que da el fruto? ¿El pámpano o la vid? Nosotros somos pámpanos, pero el fruto lo da la naturaleza superior de la vid, que es Cristo. Nosotros somos pámpanos, pero incluso dice que hay pámpanos que no dan fruto. O sea que no está en el pámpano dar fruto, a menos que esté insertado y esté alimentado por la naturaleza superior de la vid, que es Cristo. Y el Señor nos dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, lo único que refleja en nuestra vida esa nueva naturaleza es el fruto que nosotros tengamos de evidencia de lo que está haciendo el Señor en nuestra vida. Y vuelvo y le doy gracias a Dios por la enseñanza de esta mañana en la cual nuestro hermano Mario empieza a mostrarnos de cuál es el autoexamen que debemos hacernos nosotros para evidenciar, de acuerdo con Primera de Juan, si realmente estamos viviendo una vida en santidad. Y dentro de esos pecados que son ocultos o pecados con los cuales convivimos continuamente está la soberbia. ¿Cuántos de aquí pueden decir que son soberbios?
Mejor dicho, para que no la levanten la mano todos, ¿cuántos creen que no son soberbios? Y muchas veces uno dice, no, es que soberbio es el que mira mal o el que... ¿Cuántas veces nos enojamos dentro de nosotros porque alguien no nos contesta o llegamos y no nos saluda o porque no nos prestan la atención que queremos? Y uno se pregunta, ¿la soberbia es producto de qué? ¿Del orgullo? ¿Y de qué podemos nosotros estar orgullosos? O sea, ¿qué hay en nosotros que sea suficientemente digno de ser exaltado? Delante de Dios, nada. Seguramente delante de los hombres sí. Tienes un magíster, tienes un PhD, de pronto eres una persona, un buen deportista, o haces esto bien, o haces lo otro. Y delante de los hombres eso es posible. Pero o agradamos a Dios o agradamos a los hombres. ¿Qué hay en nosotros bueno si lo único o lo poquito bueno que tenemos nos los ha dado Dios y todo de lo cual nosotros podríamos en algún momento alegrarnos es porque Dios nos los ha dado? Y si Dios nos soltara de su mano, volveríamos a la misma pobreza en la que estábamos. Entonces, ¿por qué la soberbia hace parte de nuestra vida? Reconocer que que nuestro enemigo es fuerte, es una necesidad. A veces nos levantamos y vivimos la vida de una manera tan descomplicada, como tan sin sentido. Dice un escritor que en alguna ocasión un capitán de un ejército le decía a sus soldados, allá enfrente está el enemigo, mátenlos, porque si no ellos los van a matar a ustedes. Cuando uno habla de un enemigo, el enemigo viene con una intención y es hacerte daño. Usted no puede convivir con su enemigo, porque su enemigo es su enemigo y viene con la intención de hacerte daño. En el caso de estas guerras, de estas tribus, los que moraban en Canaán no iban a decir, oiga, qué bueno que vienen los de Israel, vamos a cederle parte de nuestras tierras o vamos a dejar los que iban aquí. No, incluso lo que estamos viviendo, aún el pueblo venezolano y el pueblo colombiano, siendo pueblos hermanos de tanta tradición y hermandad, cada quien toma una posición. Entonces, lo que están diciendo los colombianos, comer a los venezolanos, a quedarse con el trabajo de los venezolanos, vayan. Si nosotros entendemos que la naturaleza del pecado es esa, ¿por qué al pecado le vemos de otra manera? ¿Por qué no le vemos como ese enemigo que viene a condenarnos? El Señor nos manda a vencerle. Cuando uno lee en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor le habla a las iglesias, a todas les dice algo que tiene que ver con el resultado final. En Apocalipsis dice así, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios. Al que venciere, al que venciere, el Señor nos está diciendo. Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que nosotros no estamos llamados a justificar ningún pecado. Todo pecado debe ser llamado por su nombre. Todo pecado a los ojos de Dios es una afrenta a su santa palabra y a su santo carácter. Cuando nosotros no vemos el pecado como lo que es, el pecado empieza a convivir con nosotros,
Así como estamos llamados a convivir con el pecado, tampoco estamos llamados a desconsolarnos cuando la evidencia del pecado está en nuestra vida y nosotros, el Señor nos revela que somos incapaces de vencerle, porque si no sería una guerra desigual. Y es, el pecado está ahí, yo como hombre no puedo, entonces lo que decimos, para eso está la gracia, y Dios pone el querer como el hacer, entonces hasta que Dios no ponga en mí el querer como el hacer, yo no voy a hacer nada. Por supuesto que en tus fuerzas no vas a poder hacer nada, pero el Señor también le decía al pueblo de Israel, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y leíamos esta mañana que dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Debemos ocuparnos y es un mandato. Entonces, cuando en nosotros venga ese desconsuelo de ver que el pecado, que es evidente, está haciendo mella en nosotros, Señor, tú prometes que tú vas a dar la fortaleza. Y también nos dices que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y solamente tú nos puedes dar esa fortaleza. Y veíamos en Primera de Juan que también dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es muy peligroso cuando nosotros empezamos a predicar la gracia y entonces decimos, las obras no son evidencia de que tú eres salvo, porque las obras no te salvan. Pero la gracia lo que te dice es, Dios ha derramado de su misericordia en tu corazón y a través de esa misericordia te va a convencer de pecado, te va a convencer de la necesidad de un Salvador y cuando estás convencido vas a producir fruto, fruto en abundancia. Y esas son las obras que son dignas de arrepentimiento, las obras que son consecuencia de el obrar del Espíritu Santo en tu vida. Entonces las obras primariamente para salvación nos sirven, las que son hechas en nuestras propias fuerzas, pero las que son resultado del plan de salvación de Dios son las obras que podemos nosotros evidenciar en el análisis que debemos hacernos nosotros. ¿Y cómo estudiamos nosotros lo que somos? Fácil, tenemos un espejo, Cristo Jesús, las Escrituras. Las Escrituras nos muestran, como vimos en Primera de Juan, cómo el apóstol se propuso dejarnos unos puntos tan didácticos con los cuales nosotros podemos ver si los frutos que nosotros estamos dando son evidencia de la salvación que está haciendo nosotros el Señor. Y leímos también en el libro de Salmos que decía, perdón, en Deuteronomio, que no te preguntes cómo yo los podré exterminar, pues son más grandes y más fuertes que yo. El Señor le dice al pueblo de Israel, no te preguntes eso. Claro, esos pueblos son más grandes y más fuertes que tú. Claro, ese pecado es más grande y más fuerte que tú, porque lo más débil del pecado es más fuerte que nosotros. Necesitamos el poder del que todo lo puede. Necesitamos el poder del que todo lo hace. Necesitamos el poder de Dios manifestado a través de Cristo Jesús. Y le dice en el libro de Deuteronomio el Señor al pueblo de Israel, les recuerda, ¿de dónde lo saqué? De Egipto. ¿De dónde nos sacó el Señor a nosotros? De Egipto. ¿Cómo vivía el pueblo en Egipto? Esclavos. ¿Esclavos de qué? De un pueblo extraño. ¿Esclavos de quién? Del pecado. ¿Condenados a qué? A muerte. Y el Señor dice, yo los saqué de Egipto, de tierra de servidumbre. Está bien, están en un desierto. Seguramente no están en donde ustedes quisieran estar, pero están en un desierto no porque yo quiera, es porque ustedes lo necesitan. Pero aún así está la columna de nube y está la columna de humo. Los estoy cuidando, los estoy guiando, les estoy dando el maná. Y además de eso, promete Dios que les va a dar una tierra prometida. ¿Qué mayor esperanza podemos nosotros esperar? ¿Cuántos de nosotros en este momento estamos por el desierto? Seguramente todos, seguramente todos. Quiera Dios que ninguno de los que están aquí esté todavía en Egipto, haciendo ladrillos
para el faraón, quiere a Dios. Pero aún estando en el desierto, aún estando en manos del Dios vivo, el pueblo de Israel anhelaba la comida de Egipto. Aún así, lo anhelaba. Hermanos, lo que nos enseña el Evangelio es que Cristo Jesús, por esa condición nuestra de muerte, murió en la cruz. El diseño del plan de salvación perfecto hecho por Dios. Porque nuestras obras muertas son. Solamente Cristo Jesús nos pudo hacer aceptos ante Dios. Y la justicia de Dios fue completamente satisfecha. O sea que todos los pecados, el poder del pecado en nosotros ha sido derrotado. Pero vive el pecado en nosotros. El apóstol Pablo lo dice claramente en Romanos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. O sea, si Cristo murió por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el pecado ha sido derrotado por Cristo, ya no debemos temer condenación. Por eso Cristo murió. Pero el Señor nos dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. El yugo de la esclavitud ya ha sido quitado de nosotros. O sea, el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros. Sin embargo, el pecado ahí está y debemos verlo como lo que es. El Señor, nuestro Dios, si nos ha prometido llevarnos a la tierra prometida, ¿será que Él va a incumplir con su promesa? No, porque Él es fiel. ¿Y en qué radica que nosotros creamos en su fidelidad? En que Él tiene el poder para hacerlo. Y además de eso, Él es inmutable, o sea que Él no cambia de parecer. O sea que si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Porque si Él no lo hiciera, ¿qué dirían los impíos acerca de nosotros? Miren los pobrecitos los cristianos, creyendo en un plan de salvación que no les va a ser cumplido. ¿Y quién va a ser blasfemado? El nombre de Dios. Y el nombre de Dios es digno de ser exaltado. Y Dios está por encima de todo. Lo que pasa es que hay una creencia equivocada en algunas personas que la salvación es un acto, que es automática. Perdón, que la santificación es un acto. La salvación, por supuesto, es un acto en el cual el Dios en un momento determinado te toma como hijo y el Espíritu Santo entra en tu corazón. Es cuando la muerte de Cristo es real en tu vida. Perdona tus pecados. Él te perdona, Él te justifica en ese preciso momento. Y a partir de ese momento empieza el Espíritu Santo a obrar en nuestro corazón. Y es lo que se llama la santificación. ¿Y cómo obra Dios en santificación en nosotros? ¿Qué dijo Jesucristo cuando empezó a predicar el Evangelio? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por medio del arrepentimiento, el Señor nos permite reconocer nuestros pecados. Y es la manera como el Señor empieza a obrar cada día en nosotros, a que el pecado sea cada vez menos en nosotros. Y por el medio de la fe, nosotros creemos en que Cristo empieza a gobernar en nuestra vida. Para que el hombre mengüe, para que el viejo hombre mengüe y para que Cristo crezca. Y eso es lo que nosotros hemos aprendido. Y de qué manera el Señor obra en nuestros pecados. A través de nuestras aflicciones. Porque si no hubiese aflicciones, ¿cómo nos daríamos cuenta nosotros que tenemos pecado? O sea, si el Señor, cuando tú vas manejando en tu carro, no pone a esa persona que se vara justo delante de ti, o no pone ese carro de enseñanza de conducción que para muchos de nosotros es bastante tormentoso, porque esa persona va a una velocidad y va atravesándose y pone el direccional derecho para cruzar al izquierdo, y nosotros, en ese momento es cuando nos damos cuenta que no tenemos paciencia todavía. De pronto tenemos un grado de paciencia, pero no tenemos la suficiente. O cuando tu hijo derrama un vaso de jugo en la mesa y moja el mantel recién lavado, y es cuando te das cuenta que todavía no tienes la suficiente misericordia.
Y todo ese tipo de aflicciones son las que Dios pone para mostrarte que ese es el pecado que todavía mora en ti y que seguramente como ese Jebuseo y como ese Fereceo estaba escondido en cuevas y vivía contigo, todavía hay mucho pecado que vive en esas cuevas en nosotros y necesitamos esas aflicciones para que sean evidentes. Al instante en que el pecado es perdonado en nosotros, es en ese momento cuando Dios te revela que el pecado ya no es tu amigo y se convierte en tu enemigo. Mientras tú estés viviendo en el mundo sin revelación de pecado, el pecado es tu amigo. Vives con él, te deleitas con él, duermes en su regazo, le abres las puertas. Cuando el pecado te es revelado, se convierte en tu enemigo. Cuando el pecado es revelado, es cuando se vuelve detestable y nos debe producir en nosotros reproche. Si eso no ha pasado en nosotros, si el pecado no es nuestro enemigo y no lo vemos como eso, deberíamos pedirle a Dios que nos muestre y nos predique el evangelio. O sea, si el pueblo de Israel, al ver ese pueblo enemigo, empezó a convivir con él, a darle sus hijas en matrimonio, empezó a seguir sus costumbres y no derribó esos altares, le estaba dando la espalda a Dios y estaba viviendo de acuerdo con su propia opinión. Hermanos, entre más blanco sea un vestido, más fácil se le ve una mancha. Pero si el vestido es negro, pues si usted le cae algo de jugo y usted dice, uy, menos mal era negro, no se ve. Pero si es blanco, así se ve una gota, se nota. Entre más usted se acerque a Cristo, más el Señor le va a mostrar la realidad de su pecado. Y más va a ver usted como pecado lo que antes usted no creía que era pecado. Porque la santidad de Cristo, la luz de Cristo, le va a mostrar lo que para usted antes era bueno. Lo que antes usted decía, ay, pero ¿qué hay de malo en hacer eso? Seguramente usted no le veía que había algo de malo, pero el Señor le va a mostrar que no había nada de bueno. Y por eso leemos en Deuteronomio, en el pasaje, en el versículo 22, dice, y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida. Hermoso el Señor, como nos dice que el pecado también es necesario que salga de nosotros poco a poco. Y preguntémonos por qué, o sea, ¿por qué el Señor, teniendo el poder para hacerlo, no lo hace? Porque el Señor saca el pecado de nosotros con nuestras aflicciones. Era necesario que hubiese guerras. Israel no podía pelear con 7 naciones al tiempo. No era capaz de hacerlo. No tenía cómo hacerlo. Y si el Señor saca el pecado de nosotros poco a poco, mediante las aflicciones, ¿se imaginan ustedes que el Señor pusiera en un solo momento de nuestra vida todas las aflicciones que debemos tener durante todos nuestros años? No las resistiríamos. No seríamos capaces. No resistiríamos. Sería necesario que esa casa que a mí me regalaron, en la cual hay 5 familias, para poder que salgan, tendríamos que echarle candela a esa casa para que salgan todos. No, la casa no soporta. No tendríamos casa. Y es por eso que el Señor dice, Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida. Esa es la labor de toda una vida del Espíritu Santo en nosotros, poco a poco. Y por eso muchas veces, cuando tú crees que ya has derrotado un pecado, vuelve otra circunstancia en la cual el Señor te muestra que todavía no es así. Fue largo el tiempo en el cual el conflicto del pueblo de Israel con Canaán. Y algunos de esas personas todavía estaban en la tierra. Y dice el Señor que les mandará avispas para que ese pueblo salga de esas cuevas y para que mueran. Y esas avispas, hermanos, son las aflicciones que Dios manda a nuestra vida, para que saque de esas cuevas el pecado que está escondido. Gracias a Dios por esas avispas,
porque si no fuera por ellas, ahí estaría el Jebuseo, el Fereceo, el Eteo escondido. ¿Y por qué se escondía el enemigo? Acechando el momento en el cual fuera propicio para hacer mal. Dice la palabra de Dios que incluso esos fereceos, eteos, mantuvieron tan ocultos y con tan bajo perfil que llegó un momento en que empezaron a relacionarse con el pueblo de Israel incluso. John Bunyan, el escritor de El Peregrino, tiene otro libro que se llama La Guerra Santa. Es un precioso libro que gracias a Dios ha llegado a mis manos y quiera Dios que podamos leerlo, en la cual relata este escritor lo que sucede en una ciudad que se llama Alma Humana. Y en esa ciudad Alma Humana gobernaba un personaje siniestro llamado Diabolo. En esa ciudad era tanta la maldad que la mayoría de los que mandaban en esa ciudad eran servidores de ese príncipe negro. Sin embargo, había gente buena. Vino un príncipe que vino a luchar por esa ciudad, el príncipe Emanuel. El príncipe Emanuel tomó posesión de la ciudad, derrotó a Diabolo y a muchos de sus secuaces. Sin embargo, algunos de esos secuaces se quedaron escondidos en la ciudad, en las alcantarillas, en los lugares oscuros. Y esos no se dejaban ver, pero de noche se reunían siempre buscando hacer mal en la ciudad y a sus habitantes. Muchos de esos, dándose cuenta que eran señalados y eran reconocidos como enemigos, cambiaron su nombre. Entonces el señor Codicia empezó a llamarse Buena Administración. El señor Lujuria empezó a llamarse el señor Júbilo Inofensivo. El señor Orgullo se hizo llamar el señor Elegante. El señor Lascivia se llamó el señor Diversión Inocente. Y el señor Ira empezó a llamarse el señor Intenso Celo. Es impresionante cómo esta obra refleja lo que pasa en nuestra vida. Oye, es que tú eres muy orgulloso. No, yo no soy orgulloso. Lo que pasa es que yo soy una persona muy correcta en mis cosas. No, es que tú eres mal geniado. No, es que tengo celo porque se haga lo que Dios manda. Y es así como nos muestra nuestro corazón, le cambia el nombre al pecado para empezar a convivir con ese pecado. O sea, adoptaban otros nombres y empezaron a vivir dentro de la ciudad. Y causaban alguna molestia, pero no tanta, porque se fueron acostumbrando a ellos. Ay, no, es que él es mal geniado porque es que en su familia todos son mal geniados, entonces, pues tiene derecho a ser mal geniado. No, lo que pasa es que él no es servicial porque es que nunca le enseñaron a ser servicial. Y así empezamos nosotros a ver cómo esos seguidores de Diabolo empezaron a vivir con los de Alma Humana, incluso los de Alma Humana empezaron a permitir que ellos se casaran con sus hijas y tuvieron otros hijos y tuvieron esos nietos que tenían una parte de acá y otra parte de allá, y entonces empezó a distorsionarse todo lo que realmente era bueno, y lo que buscaban ellos era tener fuerza para cada vez empezar a servir a su príncipe negro. Esos pecados ocultos que todavía permanecen en nosotros y que a veces le damos un nombre distinto, son aquellos a los cuales Dios nos manda a que nos miremos hacia adentro y le pidamos todos los días que nos permita que se hagan evidentes. Seguramente la mayoría de los pecados por los cuales nosotros le pedimos a Dios son una pequeña parte de aquellos pecados por los cuales nosotros debemos pedirle, porque son los que son evidentes, pero los que están ocultos, quiera Dios que nos los muestre. Y dentro de esos pecados hay muchos. Está ese viejo pecado de la incredulidad, ese pecado que nos hace a veces dudar de la voluntad de Dios en un momento determinado. Nosotros decimos aquí, Dios es fiel, amén. Dios es bueno, amén. En una enfermedad, en un problema económico, en una circunstancia, Dios es fiel, Dios es bueno, empezamos a dudar. Y es algo que debemos pedirle a Dios. Y es porque
Si somos incrédulos, que nos permita verlo como es y no que nos digamos nosotros mentiras cuando no lo es. Ya hablamos de la soberbia y a veces nos decimos, pero yo ¿por qué voy a ser orgulloso? Al contrario, todo lo que Dios ha tratado en mí, Dios ha ayudado a que el orgullo, y ahí cuando estás diciendo eso, ya estás diciendo, yo ya superé el orgullo. Es una muestra de orgullo, creer que hemos superado el orgullo. El orgullo se parte de nosotros, hermanos. Y el orgullo es tan astuto que a veces se viste de harapos o se viste de ropa fina, pero se acomoda como sea, porque es que el orgullo se mimetiza, el orgullo es como un camaleón. A veces somos orgullosos de ser humildes. Yo sí soy humilde, no como el otro que mire que parece un pavo. Eso es orgullo. El orgullo que es la manifestación de la soberbia y altivez. Y es tan fácil señalar a los otros como orgullosos. Y en ese preciso momento, el orgullo está haciendo evidencia en nuestra vida. La ira y el mal carácter. A veces decimos, oiga, ojalá toda la gente tuviera el genio que tengo yo. A veces toda la gente fuera como soy yo. ¿Usted cuándo me ven a mí de mal genio? Pero ¿cuántas veces somos tan impacientes, tan irascibles? ¿Cuántas veces condenamos al otro? Ah, pero es que tanto que se les ha enseñado y tanto que Dios nos ha enseñado a nosotros y seguimos siendo como somos. Tanto que se les ha explicado y tanto que Dios nos ha explicado a nosotros y seguimos siendo como somos. Pero entonces decimos que nosotros somos de buen carácter, que nosotros somos buenas personas. Pero ¿cuántos de ustedes se han machucado un dedo tratando de clavar un clavo? Y ahí sale el mal carácter. Nadie se ríe, gracias a Dios. No, y es eso. Cuando las cosas salen a pedir de boca, todo es genial. Yo le pedí permiso a mi hijo para poner este ejemplo. La primera semana de estudio, mi hijo llegó muy contento. Papá, nos pusieron un nuevo profesor de matemáticas que explica genial. Pero además de darles matemáticas, le da matemática, geometría, estadística y física. O sea que un buen profesor era un buen profesor por 4, para 4 materias. A la semana siguiente llegó diciéndome, papá, nos cambiaron el profesor. Y el profesor al que le pusieron nuevo, él ya lo conocía. No explica, o sea, que tener un mal profesor era tener un mal profesor por 4. Entonces, el buen carácter se manifiesta cuando las cosas están perfectas. Pero cuando las cosas empiezan a salir mal, sale de nosotros lo que hay guardado en nuestro corazón. Y eso Dios nos dio la preciosa oportunidad de verlo con nuestro hijo. Aquí estamos bien. Se va la energía, no funcionan los ventiladores y empezamos, ¿cierto?, a impacientarnos. Hace calor, prendemos los ventiladores, pero a la persona que no le gusta el ventilador o está enfermita empieza. Y es eso, sale de nosotros lo que hay en nosotros y nosotros no lo evidenciamos naturalmente. Si usted en su casa tiene un barril de pólvora y lo tiene debajo de la cama, pues ahí está, no pasa nada, ¿cierto? Pero ¿qué pasa el día que a alguien le acerca un fósforo y está durmiendo sobre la pólvora? Así mismo pasa con el carácter, lo tenemos ahí. Pero las circunstancias adversas son quienes la evidencian. Pero nosotros les decimos, pero ¿por qué reacciona así? ¿Pero dónde está el carácter? Pero es que no estás en los zapatos de esa persona. No estoy justificando el mal carácter, hermanos. Lo que estoy diciendo es que todos nosotros lo tenemos, pero es más fácil verlo en los demás. Y ahí es donde tenemos que decirle y pedirle a Dios, Señor, muéstrame ese enemigo oculto que tengo dentro de mi corazón que hace evidente, se hace evidente y es el mal carácter. El descontento y la rebeldía. ¿Estamos seguros de que no hay ningún descontento en nuestro corazón? ¿Estamos seguros que así como ese enemigo que Dios prometió destruir, está destruido totalmente? Vienen las épocas de elecciones y empezamos. No, que fulano de tal, no, que este tal. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Sacando la queja
y la murmuración que hay en nosotros. ¿Tenemos derecho a expresar lo que pensamos? Sí, sí, pero lo que no tenemos derecho es al momento de expresar esa queja, al momento de expresar esa opinión, dejar que nuestro corazón se cargue con la queja. Porque entonces empezamos a decir, es que este señor es y le ponemos un calificativo. Y los más sanos son bobo, estúpido, tarado. Esos son los más sanos. ¿Sí? Ahora con el tema de Venezuela, pero es que el presidente no hace esto, pero es que tal, que la canciller y que nos gusta evidenciar esas cosas que hay en nuestro corazón y salen a manera de queja. Y la queja, como leíamos temprano, es una raíz. Es la flor que está en una raíz de amargura en nuestro corazón. Si el Señor dispone o permite que pierdas el trabajo, le decimos, uy, Señor, gracias porque me permitiste perder el trabajo. Señor, gracias por este machucón, porque si no fuera por este machucón, ¿le decimos eso? O Señor, gracias por este hijo rebelde que me diste, porque a través de él me muestras que no tengo paciencia. No. ¿Quién me mandó este muchacho que no sé qué, Señor? Oh Señor, yo por ponerme, vea, acomedido, si estoy clavando un clavo, Señor, yo estoy haciendo algo bueno, ¿por qué me pasa esto malo? Otra cosa que tenemos es la idolatría. Una idolatría tremenda por todo. Y solo nos damos cuenta que tenemos idolatría por algo cuando Dios empieza a tocarlo. El día que Dios pone esa enfermedad en tu hijo es cuando entonces empiezas a decir, uy Señor, cuida a mi hijo, guarda a mi hijo. Y el Señor no te dice, predícale el evangelio, qué mejor manera de cuidarlo, pero no, solamente nos acordamos de nuestro hijo cuando nuestro hijo está en riesgo. Y llegamos y estamos listos a decir como dijo la esposa de Job, maldice a Dios y muérete. Porque es que la idolatría nuestra está en donde están nuestros deseos. ¿Y dónde está nuestro deseo? En las cosas de este mundo. ¿Qué es lo que más nos preocupa? Que si las cuentas, que si el arriendo, que si esto, claro, es algo de lo cual debemos ocuparnos, pero ¿acaso el Señor no dijo, venid a mí todos los que estés cargados y trabajados, que yo os haré descansar? No debe ser Él nuestro reposo, no debe ser Él nuestra paz. Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿cómo es que estas cosas se esconden en nuestro corazón? ¿Cómo es tan fácil que otros la vean en nosotros y nosotros no la veamos? ¿Y cómo es tan fácil que nosotros podamos ver la evidencia de pecado en los demás y no en nosotros? Y es como cuando usted va a un partido de fútbol y usted dice desde acá, pero es que imposible que no vean que el marcador central está jugando 5 metros atrás. Claro, lo estás viendo desde lejos. Pero ese marcador central que está jugando 5 metros atrás, él solamente ve un espacio reducido. ¿Qué necesitamos nosotros? Que sea el Santo Dios el que ilumine nuestro corazón. Que sea el Santo Dios el que nos muestre en medio de la oscuridad dónde están esos pecados. Que sea el Santo Dios el que nos ayude y nos muestre cuáles son nuestras faltas. ¿Por qué? ¿Cómo juzgamos nosotros nuestras faltas? Con nuestro propio juicio. Y nuestro propio juicio es producto de nuestra propia justicia. ¿Nace de dónde? De nuestro corazón. Y nuestro corazón es, como dice la palabra de Dios, perverso y engañoso más que todas las cosas. Y el Señor lo ejemplifica muy bien en su palabra, que podemos ver, tenemos una vista tan aguda que podemos ver la paja en el ojo ajeno y no podemos ver la viga que hay en el propio. Además de que no somos capaces de hacerlo sin la ayuda de Dios, es que tampoco nos gusta hacerlo. ¿Quién quiere o quién hace por voluntad propia un examen de decir, yo quiero saber qué tan malo soy? Somos felices viendo qué tan malo es el uno o qué tan malo es el otro. Por falta de diligencia
y porque somos perezosos. Somos perezosos. Nos has predicado el Evangelio y entonces llega un momento en que se nos abren unas ansias inmensas por querer saber más allá de lo que el Señor nos está enseñando. Y empezamos a buscar las verdades que están escondidas, cuando la verdad que nos ha sido revelada, que está en la palabra de Dios, es suficiente para tenernos ocupados. Y es probable que yo hoy en lo que les esté diciendo me equivoque en algunas cosas, pero yo le pido el favor que se queden con lo que no me equivoque, porque somos dados a decir, qué prédica tan buena, pero mira, se equivocó aquí porque no dijo el temor de Dios y es el temor para Dios. O sea, en cosas así es posible que nosotros los humanos nos equivoquemos. Somos humanos. Jesucristo es el único perfecto. Pero en aquello en lo cual el Señor permita que esté en lo correcto, por favor, quédense con eso. Quédense con eso. Aquí algún día hablamos de sabiduría aplicada y es pedirle a Dios que todas las verdades que nos sean reveladas las pongamos por obra. Y aquellas que no nos han sido reveladas, pues pidámosle a Dios que nos las revele. Hermanos, el pecado es sutil y el pecado es tan sutil que cambia de forma. ¿Cuántas veces nosotros nos ha sido revelado que de pronto somos muy drásticos en predicar y en hablar de la palabra de Dios? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Uy, sí, Dios, dame más misericordia, dame más tacto. Entonces resulta que terminamos volviéndonos alcahuetas. No, que es que tú eres un padre que trata a tus hijos de una manera muy drástica, muéstrales amor. Pero empezamos a mostrarles amor a nuestra propia conveniencia y terminamos volviéndonos alcahuetas. Empezamos nosotros a tratar de alcanzar una virtud y terminamos en un vicio. Queremos ser amorosos y nos volvemos hipócritas. Queremos ser amorosos con los hermanos y nos volvemos hipócritas y entonces ya nos volvemos a todos mua, mua y abrazos, amiguis, pero no somos realmente lo amorosos que Dios nos manda que seamos. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a vivir a nuestra manera lo que Dios nos manda. Dejamos de ser celosos, extremos, porque hay veces somos celosos sin falta de amor, pero nos vemos falsamente caritativos tolerando el pecado. Nos volvemos, dejamos de ser señaladores del pecado y empezamos a volvernos alcahuetas. O peor aún, toleramos el pecado y pasamos después a ser amargos, empezamos a ser jueces, fiscales y nos volvemos en los verdugos de aquellos que han pecado. Cuando el Señor lo único que hace a través de su misericordia y de su gracia es tender una mano a todo aquel que comete pecado. Otra mala costumbre que hemos adquirido, hermanos, es a compararnos con otros. Y siempre que yo me comparo con otro, salgo mejor que él. Siempre. Siempre que me comparo con otro. Y entonces somos como ese fariseo que dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, porque no soy como ese que llega tarde, porque yo sí diezmo, porque yo sí me reúno, porque si yo hago esto, porque si yo hago lo otro. Y lo único que estamos llamados es a compararnos con Cristo. Y cuando nos comparamos con Cristo, ahí sí es cierto que nosotros terminamos dándonos cuenta realmente la clase de persona que nosotros somos. La aflicción que Dios nos manda a nosotros son esas avispas. Benditas esas avispas. Benditas esas avispas a través de las cuales Dios nos lleva a la oración y a la dependencia de Él. Si no fuera por esas avispas en nuestra vida, nosotros seríamos tan autosuficientes, seríamos tan sobradores, creeríamos que ya lo hemos logrado. El mismo apóstol Pablo dice que Dios le puso un aguijón en la carne. Esa era su avispa, la cual lo mantenía siempre yendo de rodillas a Cristo y diciéndole, Señor, gracias por esa avispa. Y esa avispa viene de muchas maneras. Viene
en un fracaso en el trabajo, en el negocio, como una aflicción física, como un hijo rebelde, de muchas cosas, pero son esas avispas las cuales el Señor permite que salgan esos enemigos que están ocultos en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que era para que fueran muertos a filo de espada o las mismas avispas los mataban. Pero si no están esos pecados evidentes, entonces nosotros nunca podemos ver el pecado que mora en nosotros. Y si el pecado no hubiera estado en nosotros, pues nunca hubiera salido. O sea que todo el pecado está en nosotros y esas avispas están, es para ahí, para hacer eso. Nosotros debemos estar muy agradecidos de Dios por esas avispas, que seguramente para nosotros van a ser algo difícil. No en vano el escritor de Hebreos dijo, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es verdad que ninguna avispa al presente parece ser causa de gozo, pero podemos decirle, Dios, gracias por esas avispas. Y es posible que usted hoy salga de este lugar y diga, gracias Dios, porque me permitiste congregarme con mis hermanos. Gracias por ese precioso momento. Y llegues a tu casa, gracias Dios, porque estás haciendo una obra en mi vida. Y llegas y la carne está quemada y el arroz está crudo. Y en ese momento vas a decir, ¿y por qué? Y es en ese momento cuando el Señor te va a decir, eso es crecer en gracia, hermano. Eso es crecer en gracia. Y es ahí cuando vas a llegar a los pies de Cristo y decirle, Señor, sé propicio a mí, pecador. Porque nuestro corazón a veces nos da una palmadita en la espalda y te dice, ¿cómo vas de bien, no? Estás teniendo tu devocional, estás predicándole a tus hijos, estás participando en el ministerio. Bien, vas bien. Pero esa avispa te dice, ven acá que todavía te falta mucho por ir de rodillas a Dios. Cuando Dios nos permite tener esa avispa en nuestra vida, pidámosle que nos dé agradecimiento por ellas, llegar de rodillas a Él y decirle, Señor, gracias por esta aflicción, gracias por esta circunstancia. Señor, gracias porque nos cambiaste ese profesor, porque si no hubiera sido así, no hubiese podido evidenciar lo que había en el corazón de mi hijo con respecto al otro profesor. Gracias por eso. Seguramente gracias porque ese profesor va a requerir un esfuerzo más, un mayor estudio, porque seguramente el profesor anterior le iba a dar las cosas molidas. Gracias porque son 5 materias de las cuales, o 4 materias de las cuales depende mucho su colegio, pero nos va a hacer depender más de Dios. Gracias porque fueron 7 naciones fuertes y poderosas a las cuales hay que derrotar, porque necesitamos de Dios para hacerle frente a ellas. Gracias por eso, Señor. Como Job le decía a nuestro Señor, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Señor, muéstrame ese pecado del cual seguramente yo no soy consciente y seguramente del cual me estoy quejando. Un hijo desobediente. Es posible que tú también estés viviendo en desobediencia con Dios. Un empleado que me fastidia. Es posible que tú no estés siendo fiel con tu jefe que es Dios. Una pérdida en los negocios. ¿No será que los negocios de Dios los estamos desatendiendo? Una enfermedad en la carne. ¿No será que también hay una enfermedad espiritual que no hemos sometido? ¿Alguien ha sido altivo conmigo? ¿No será que es que yo también soy altivo? Dios, permíteme ver. Yo no sé lo que suceda con ustedes, pero a raíz de estos pasajes yo lo que le he pedido a Dios es, Señor, enséñame a escudriñar mi alma. Enséñame a ver qué es lo que hay dentro de mí antes de ocuparme tanto de lo que hay dentro de los demás. Hay tanto y tanta necesidad de escudriñar lo mío y tanto por qué pedir que, si bien es cierto, estoy llamado a orar por mis hermanos, también estoy llamado a orar porque Dios me muestre todo lo que hay en mí. Por supuesto, es un trabajo muy duro, pero Dios promete que Él nos va a acompañar.
Y nos falta mucho, hermanos, porque en Hebreos el escritor dice, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Quién de nosotros ha resistido hasta la sangre por combatir contra el pecado? ¿Alguno de ustedes puede decir que lo ha hecho? O sea que esa palabra es para nosotros. Aún no hemos combatido hasta la sangre. Pero el escritor de Hebreos dice también, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, si hemos de combatir hasta la sangre, tampoco hemos de desanimarnos porque tenemos a Cristo que está con nosotros. Hermanos, como decía el hermano Mario, esta enseñanza es para personas salvas. Porque los que no son salvos también tienen avispas, pero esas avispas no son de bendición. Esas avispas son para maldición, para alejarse más de Dios, para renegar más de Dios. Las avispas que Dios le da a sus hijos es para que estemos cada día más cerca de Él. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor de los cielos, muchas veces, Señor, hemos renegado de lo que tú haces con nosotros. Muchas veces nos hemos sentido incomprendidos. Muchas veces lo hemos sentido, Señor bendito, que tú te has apartado de nosotros porque hemos estado, Señor, en circunstancias muy extremas. Sin embargo, Señor, entender que lo que tú mandas, Señor bendito, para evidenciar nuestro pecado, es necesario, Señor de los cielos, para que podamos depender día a día más de ti, Señor. Entender, amado Padre, que el precioso evangelio es para los pecadores, que el precioso evangelio es para aquellos a quienes ya se les ha sido revelado el pecado, y el precioso evangelio sigue siendo necesario para aquellos que estamos, Señor bendito, luchando todavía, pues, Señor, con el pecado. Es saber, Padre Santo, que tu obra no termina, Señor, y que Cristo Jesús pagó un precio grandísimo, no solamente por nuestros pecados, y no solamente, Señor bendito, por darnos nueva vida, sino también por mostrarnos día a día, Padre Santo, cuánto necesitamos de Él. Amado Señor, te entrego la vida de mis hermanos y te pido, Padre Santo, que obres en bendición en cada uno de nosotros y nos permita estar agradecidos todos los días, Señor bendito, por esas avispas que vienen a nuestra vida. Y algunas veces van a ser avispones, algunas veces van a ser abejas, otras veces con ponzoña grande, con ponzoña pequeña, pero todo, Señor bendito, para tus hijos es para bendición. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, el culto ha terminado, que el Señor les bendiga.